Feliz sábado para todos. Dios me les bendiga. Oye, desde la última vez no había estado yo acá, ¿no? Solo que la última vez, ¿cuánto hace? ¿Este año no he estado yo predicando acá? No puede ser, y mira, ya se acabó el tiempo, faltan ¿qué? Sí, 82 minutos para la 1. 82 minutos para la 1. Bueno, hermanos, vamos a aprovechar la oportunidad. Esta semana, bueno, estamos en una preparación de campaña para el gran evento evangelístico que vamos a tener a partir del próximo 6 de julio en el auditorio del colegio donde estuvo la campaña del Pastor Bienvenido, allí lo que se le llamaba el femenino. Va a venir un arquitecto evangelista que viene de África. Así que él ya está aquí proyectado, ¿no? Póngamele la imagen ahí, porfa. Ahí lo tenemos. Él es el hermano Suki, no Suzuki, ojo. El hermano Suki Mutsoli, quien nos va a tener esta semana. Ojalá de aquí puedan aprovechar al máximo también ustedes, todos los que más puedan, para ir a participar de este hermoso evento evangelístico del 6 al 13 de julio y ayudar a preparar a la mayor cantidad de personas posibles para que estén ya listas para poder ellas tomar decisión por Dios. Así que él lo tendremos aquí. No habla español, tiene que usar traductor, pero también así podemos captar el mensaje de Dios. Bueno, vamos a hablar entonces el tema de esta mañana sobre qué es pecado y sus consecuencias. ¿Qué es pecado? Yo quisiera escuchar algunas opiniones. Transgresión de la ley, Primera de Juan 3:4, esa es la definición clásica que encontramos en la Biblia. Pero aparte de eso, ¿qué piensa usted también que puede ser pecado? Desobedecer a Dios, que en síntesis se traduce violar la ley de Dios. Por ahí escuché a la cita de Santiago 4:17, aunque no dijeron la cita, sino lo que dice la cita. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Mira, pareciera que no. Sabiendo uno qué es bueno hacer y omitir hacerlo, ya con eso está pecando. Es serio el asunto. Vamos a ver algunos asuntitos así rápidos. No quiero que nos demoremos demasiado porque no me gusta demorarlos tanto, y más cuando el almuerzo le da hambre. Entonces, mira, ya sabemos algunas definiciones de pecado. Ahora, a nosotros no nos parece tan grave el pecado debido a que tenemos la semilla dentro de cada uno. Como tenemos la naturaleza pecaminosa, es más, por sí mismos no alcanzamos a percibir la gravedad del pecado.
a menos que Dios nos la haga ver, porque de lo contrario, pues nos parece normal, dicen algunos, yo no le veo nada malo a algunas cosas, claro, porque nos fiamos solo en nuestro parecer, y nuestro parecer es engañoso debido a que el mismo pecado lo tenemos dentro de nosotros. A ver, ¿cuántas clases de pecado hay? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas creen que hay? ¿Ustedes cuántas clases de pecado creen que hay? Algunos podrían decir el pecado de robar, el pecado de mentir, pero es que eso es pecado, eso es pecado, pero en sí, ¿cuántas clases de pecado hay? Vamos a Primera de Juan capítulo 5 en el verso 16. Primera de Juan capítulo 5, verso 16. ¿Qué nos dice Primera de Juan 5, 16? Wow, entonces ¿cuántas clases hay de pecado ahí según lo menciona? 2 clases. ¿Cuáles son esas 2 clases de pecado? Pecado de muerte y pecado no de muerte. Ahora sí que nos estamos metiendo en un asunto que nos toca tratar de definirlo. Porque yo les preguntaría, bueno, ¿cuál creen ustedes que puede ser el pecado de muerte? Bueno, pecado de muerte, matar, nos dicen por ahí, claro, porque lo mató, murió. Pero ahí no se está refiriendo que a matar sea un pecado de muerte, entonces todos los demás no serían de muerte. Claro que sí. Ahora, yo les pregunto, ¿hay algún pecado chiquito con el cual podamos ir al cielo? No, más chiquitito todavía. Puro chiquitito. No. Entonces, ¿cuál puede ser el pecado no de muerte? Porque el apóstol Juan está diciendo que hay 2 clases de pecado, pecado de muerte y pecado no de muerte. ¿Cuál puede ser el pecado de muerte y cuál puede ser el pecado no de muerte? Dejemos que la Biblia nos lo siga aclarando. Vamos ahora a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Ahí nos da una ayudita. Capítulo 10 de Hebreos. Veamos lo que dice el verso 26. ¿Cuál puede ser el pecado de muerte? Y cuando dice pecado de muerte, se está refiriendo pecado de muerte eterna. Ojo, pecado de muerte eterna. ¿Qué dice Hebreos 10, 26? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuál es el pecado de muerte según entonces este texto? Aquel pecado que yo cometo después de conocer la verdad de la palabra de Dios. Pero se refiere ahora, porque es que mira, podemos estar limpios de pecado por la gracia de Cristo, pero también nos morimos, ¿o no? ¿O hay algún hermano consagrado más consagrado que digamos lo que Abraham y esté vivo? ¿No? De los antiguos, todos por consagrados que fueran, murieron.
Porque por causa del pecado, el pecado trajo como consecuencia la muerte debido a que nuestro cuerpo se va debilitando cada vez más, nacemos completos, un bebé recién nacido viene completo y empieza a envejecer desde que nace. Y finalmente se debilita y tiene que llegar a la muerte. Pero también como hay dos clases de pecado, hay dos clases de muerte. La muerte temporal, que Cristo la compara con un sueño, y la muerte eterna, a la que nunca más puede volver a la vida la persona. Cuando dice ahí, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ese pecado voluntario me está llevando a la muerte eterna, a la perdición, a la separación definitiva de Dios. Por lo tanto, eso es, mira, la gravedad del pecado la hace el conocimiento que yo tenga de la verdad de la palabra de Dios. Entre más conozca, más responsable soy por mis actos delante de Dios y más grave es cualquier acto de pecado en contra de Dios. No es lo mismo para mí delante de Dios que yo cometa un pecado de adulterio que lo cometa una persona que no conoce o apenas está empezando a conocer. No es igual que yo robe a que lo haga alguien que no ha conocido la verdad. Por supuesto, delante de Dios, la gravedad depende. Ahora, no quiero decir con esto que si una persona que no ha conocido la verdad, no acepta a Cristo, entonces no se pierde. Sí se pierde. Solo que la gravedad del pecado depende del conocimiento que yo tenga de la palabra de Dios. Entre más conocimiento, más graves llegan a ser los actos de rebeldía, de pecado, de desobediencia que se cometan. Ojo con eso. Ahora, tampoco entonces con eso se está diciendo, entonces no conozca para que no se agrave su pecado. Porque entonces como el ser humano es racional y dice, bueno, como el conocimiento me hace más comprometido, entonces no conozco. ¿Cierto? Esa es una opción. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 1 en el verso 18? Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ojo, los que detienen, ¿qué es detener la verdad? ¿Es conocerla y no vivirla? ¿O es evitar conocerla para no comprometerme? Porque la ignorancia voluntaria, ojo con esto, la ignorancia voluntaria se me acredita igual que conocer y no vivir. La ignorancia voluntaria, quiero decir, cuando yo omito conocer para no estar comprometido. Tengo la oportunidad de conocer, pero no quiero hacerlo. Como nos dijo una hermanita por allá en un lugar, yo mejor no leo los libros rojos para que no me quiten mi carnecita. Es que Dios no nos quita la carne, Dios nos quita los malos hábitos. Y si eso representa un problema para mi salud, Dios me ayuda, porque cada uno en su sinceridad Dios le va llevando en el proceso que su vida necesita. Todos no podemos ir al mismo nivel, porque cada uno tiene su propia capacidad de asimilación, de entendimiento, y cada uno va logrando en la medida que se relacione con Dios su propio desarrollo. Pero, hermano, la ignorancia voluntaria a la verdad me hace que la ira de Dios se tenga que revelar contra mí, si yo omito conocer. Así que ojo,
esto es un asunto serio. Entonces, ya conociendo la verdad y llegando a cometer pecado, me hace mucho más responsable, hace que sea el asunto mucho más grave delante de Dios. Ahí es, ojo, aquellos pecados que uno comete cuando ya conoce la verdad, eso es contristar al Espíritu Santo. Y San Mateo 12:31 dice que el único pecado no perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia? Uno va cayendo en ese estado, o una persona puede ir cayendo, una persona puede ir cayendo en ese estado al ir rechazando, omitiendo obedecer lo que Dios le va enseñando, evitando o rechazando los llamados que Dios nos va haciendo. En la medida en que yo vaya rechazando eso o vaya omitiéndolos para hacerlos, entonces voy rechazando la influencia del Espíritu Santo, que es el que me hace ver a mí la gravedad del pecado, el que me hace sentir el pecado y hace que Él no pueda influir entonces o pueda influir cada vez menos hasta el punto que la persona llega a un estado en que ya no ve grave el pecado y que el Espíritu Santo no puede influir en él, se hace inalcanzable para la salvación de Dios. Eso es el pecado imperdonable. No es un pecado que Dios no pueda perdonar, es aquella actitud mía en que no siento la gravedad del pecado, y como no siento la gravedad del pecado, no siento la necesidad de Dios, no siento la necesidad de arrepentimiento, y hace que caiga en un estado inalcanzable. Que ojalá ninguno vayamos a caer en ese estado, pero eso no cae una persona que no ha aceptado a Jesús, que no conoce la verdad de la palabra de Dios. Caemos los que ya conocemos y empezamos a caramelear con el pecado y a jugar con la verdad, a jugar con la salvación. Esto no es, por supuesto, una persona que no conoce el Evangelio no puede caer en el pecado imperdonable, porque es para aquellos que conocemos la verdad, y algunos persisten en volver a pecar. Por eso, mira, la única manera de no volver a pecar que nosotros tenemos es estar con la simiente de Dios en el corazón. Eso dice Primera de Juan 3:8. Ojo, Primera de Juan 3:8 dice que todo aquel que comete pecado es del diablo. ¿A quién le gusta esa expresión? Pues si a alguno le gusta, quiere decir que está más en el terreno de allá. Pero, ojo, pero me gusta la segunda parte del texto que dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en el verso 9, ¿qué nos dice que me gusta más todavía? Todo el que es nacido de Dios no sigue pecando. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. ¿Y no qué? ¿Y no qué? Ojo, ¿y no qué? No puede. Ojo con esa expresión, no puede. Quiere decir que puede nacer el deseo, pero no lo concreta. Puede haber la intención, pero uno la rechaza. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está ahí. La única vacuna contra el pecado es la simiente de Dios en el corazón. No hay otra. Si se inventaran una inyección que uno se la manda a aplicar, ojalá intramuscular o intravenosa, que funciona más rápido, y uno no volviera a pecar, listo. Algunos dirían: oiga, yo hoy me compro esa inyección y me la aplico y ya me quito ese problema de encima. Pero la simiente, la única vacuna es la simiente de Dios en el corazón, y para que la simiente de Dios permanezca en el corazón se necesita una comunión permanente con Dios, se necesita un conocimiento constante de Él y una vivencia completa de lo que Él me va enseñando. La simiente de Dios no permanece simplemente en aquel
que de vez en cuando viene a un culto y vuelve y sigue en sus hábitos y costumbres. Ahí no puede permanecer. Se permanece en una relación constante, continua. Por eso la Biblia nos recomienda que ojalá en el hogar debiera hacerse el culto en la mañana y en la noche y cada uno tener una comunión diaria, personal con Dios. Y procurar decirle: Señor, ayúdame a poner en práctica lo que me va enseñando. Porque de lo contrario nos convertimos solo en oidores y no hacedores. Es necesario y es bueno ser oidores, pero también se necesita ser hacedores, porque si son el solo oidor, de nada le sirve. O si le sirve, en contra. Como le dicen los policías cuando prenden un delincuente: tiene derecho a un abogado y más vale que se calle, porque todo lo que diga se le aplicará en contra. En ese caso, todo lo que uno conozca sí le sirve, pero en contra. Pero el problema es que no puedo omitir conocer para no comprometerme, porque eso también entonces ya es pecado. Así que, mis queridos, solo tengo dos opciones: o estoy con Dios o le doy rienda suelta al enemigo. Porque de lo contrario no hay posibilidad. Somos frágiles. Mira algunas clases de pecado que podemos nosotros llegar a cometer y que a veces no las consideramos malas, porque algunos dicen: no, pero a mí no me parece nada malo, yo no le veo nada malo, para mí eso está bien, como si el juicio propio fuera confiable para cada uno. Sí está aquí, ya. Mira, algunas clases de pecado que menciona el Nuevo Testamento, algunas palabras, o mejor, que son pecado. No clases, sino palabras, porque clases no hay sino dos, según lo vimos ahí. El pecado de muerte y el pecado no de muerte. ¿Y cuál es aquel pecado no de muerte? Aquel que no va en contra de lo que yo conozco y que tengo la oportunidad de la influencia del Espíritu Santo para llevarme al arrepentimiento. Pero aquel pecado que yo, por decir algo, yo sé que cometer adulterio es pecado, pero lo cometo porque me gusta. Eso ya es estar cavando en su propia tumba. Estar cavando su propia tumba. Por eso, mira, ahora, el Nuevo Testamento menciona unas actitudes que son pecado. Por ejemplo, la palabra hebrea de hamartía, que es errar al blanco, esa es la que aparece en 1 de Juan 3:4, que es violación de la ley de Dios. Violación de la ley de Dios. Eso se traduce errar al blanco. El blanco es Cristo y Él me ha dejado un marco, un cerco de protección para no errar, que es la ley de Dios. Y violar esa ley, me desvío del objetivo, del blanco, que es Cristo. ¿Qué otro? Vamos a avanzar rápidamente porque, bueno, menos mal que aquí no tienen reloj, yo creo que es a propósito, ¿no? Para no acosar al predicador. Bueno, la otra palabra que se traduce también como pecado en el Nuevo Testamento es parábasis, que es cruzar la línea que separa el bien del mal. Y esa línea, ojo con esto, esa línea es muy diminuta en la medida en que no tenga la influencia del Espíritu Santo. En la medida en que la tenga, la línea es más clara. En la medida en que no la tenga, la línea es más difusa y a veces incluso para algunos ni ven ninguna línea. Y eso es delicado. Cuando uno no puede percibir la línea que separa lo bueno de lo malo, y indica que entonces estoy en serio riesgo. Pero cruzar esa línea es muy fácil. Estar en lo bueno y cruzar la línea para lo malo es muy fácil. Con cositas sencillas. El abuso de confianza. Que porque tengo confianza con alguien, entonces le hago bromas
ofensivas o de mal gusto, eso ya es pecado. Hacer chistes de doble sentido, eso ya es pecado. Entonces, ojo con eso. Cruzar la línea. El único que nos ayuda a ver esa línea bien demarcada y a evitar pasar de lo bueno a lo malo es el Espíritu Santo. Ese es el único que nos ayuda. Ahora, la otra palabra, paraptoma, que significa un resbalón. Es decir, es un pecado no premeditado. No premeditado. La persona no tenía la intención de fallar, pero se descuidó y falló. Algunos que la han embarrado y hasta feo dicen, es que yo no supe lo que hacía. Claro que sí supo. La excusa es que no sabía lo que hacía. ¿Cómo no va a saber? Solo que le dio cabida al enemigo y el diablo no se le puede dar papaya porque se la come todita. Todita. Eso no desperdicia ni la menor, ni siquiera la cáscara. Estoy hablando de la papaya literal, ¿no? Si a alguien le gusta tanto la papaya como mi cuñada que le gusta tanto la patilla, que se le da un pedazo y se come hasta la cáscara. Sí, le encuentra hasta buen sabor a la cáscara de la patilla y no deja prácticamente ni la cáscara porque le gusta mucho. Así hace el diablo con la oportunidad que uno le da. Aprovecha todo. Resbalón. A pesar de que el resbalón sea un pecado no premeditado, es pecado. Es pecado y hay que solucionarlo con Cristo. Porque no puede decir, no, es que cada vez que me resbale es porque no es premeditado. Por eso a mí a veces cuando me viene a un hermano o algo, o alguna hermana, o un joven o una joven, pastor, la embarré. ¿Y con qué la embarró? Bueno, cometí un pecado. ¿Qué pecado? No, caí en fornicación. Y la pregunta inmediata que yo le hago es, ¿cuántas veces ha caído en ello? ¿Por qué pregunto eso? Para saber si es algo ya deliberado o fue simplemente un resbalón y fue una vez y sintió temor, sintió remordimiento y no lo volvió a hacer. Si sintió temor, remordimiento y no lo volvió a hacer, una buena seña. Pero me decía un hermanito Simber, ya van 14 veces, le dije, no, usted es re sinvergüenza. Es que eso ya no es ni sinvergüenza, es doblemente sinvergüenza. Es que eso ya no es, cuando una persona es un resbalón y sintió el remordimiento, ahí mismo se aparta, sí sabe que falló, pero no sigue fallando. Pero otra hermanita casada y se puso a aconsejar a una pareja de esposos que tenían problemas ellos y se metió tanto en el problema con ellos que terminó con él en la cama. Y yo la veía congojada y le digo, hermanita, ¿a usted le pasa algo? Me dijo, sí, estoy en problemas. ¿Con su esposo? Me dijo, no, con él estamos bien. Bueno, eso creo, dijo ella. Entonces, ¿qué pasa? Me dijo, lo que pasa es que fallé. ¿Pero qué pasó? Dijo, le voy a decir, dígame para ver cómo puedo ayudarla. Y entonces me dice, mira, es que usted conoce a esta pareja que tienen problemas y yo me metí a aconsejarlos y terminé con él en la cama. Le digo, oye, hermanita, no la embarró, la reembarró. ¿Usted creyó que esa era parte de la terapia que necesitaba hacerles? Le digo, pero bueno, hermana, ¿ha sucedido varias veces? Me dijo, ya van 4 veces y lo peor es que me está gustando.
Claro, eso ya no es un resbalón. Eso no es un resbalón. Por supuesto, eso ya es una sinvergüenzura. Porque obviamente, y le digo, y su esposo sabe, dice, no, pero sospecha. Y le digo, tiene que comentarle. ¡Ah! Pastor, ese hombre me mata. Le digo, pues arrepiéntase primero, porque el morir en Cristo es ganancia. Sí, claro, eso dice la Biblia. El morir en Cristo es ganancia. Si Él la mata, pero usted se arrepintió, muere en Cristo y amén, ganó. Peor es seguir pecando. No, pastor, yo no le puedo comentar. Pues hermana, si él ya sospecha y él dijo, él me tiene una insistencia y una insistencia, pero usted le ha comentado algo. No, yo apenas le dije que nos habíamos dado solo un beso. Le dije, su esposito no se va a comer el cuento, porque sabe que una mujer casada que da un beso da todo lo demás. Y él no va a dejar de insistir hasta que usted le diga la verdad. Así que mejor dígasela y quita ese problema de encima. Pastor, ese hombre me mata. Vuelvo y le digo, arrepiéntase primero. Así como usted sacó valor para acostarse con ese hombre que no debía hacerlo, saque valor para confesarle a él su pecado y para confesárselo a Dios. Y él le siguió insistiendo. Eso fue, porque a veces nos hablábamos por teléfono. ¿Cómo va la situación, hermana? No, esto está complicado. Cuéntele. Pastor, ¿y si me mata? Por eso arrepiéntase primero. Porque ella insistía, ¿y si me mata? Pues arrepiéntase primero. Hasta que al fin se animó, una noche se acostaron a dormir, supuestamente a dormir, y él le volvió al recuerdo otra vez el asunto, ese remordimiento, ese orgullo herido, y le siguió otra vez hasta que ella dijo, bueno, le voy a contar. Y le contó la verdad. Y ahí mismo él agarró un machete y le pegó un par de planazos, pero no la mató. Y agarró un leño y le pegó por ahí unos leñazos, pero no la mató. Y al otro día me dice, ay pastor, estoy adolorida. Yo le comenté y ese hombre me cascó muy duro. Le digo, pero gloria a Dios, no la mató. No la mató y está viva y puede arrepentirse. Ay, hermanos, eso, yo tuve que hacer un tratamiento con ellos ahí, pero finalmente eso es muy difícil de superar. Él la perdonó supuestamente entre comillas, pero llevaba ese remordimiento interno. Hasta que finalmente también, según él, la única manera de quitar ese remordimiento era hacerle igual. Y encontró con quién pagarles con la misma moneda. Y ya me volvió a llamar después de varios años de no saber de ellos. Pastor, mira, mi esposo está andando en malos caminos. Él dice que no pudo superar lo que yo le hice. Yo hablé con él y me dijo, la verdad sí es esa. Yo no pude superar. Yo la perdoné, pero no pude superar. Le dije, pues usted no dejó que Dios lo ayudara a perdonar de verdad. Usted simplemente quiso conservar su hogar por temor a quedarse solo. Y a eso a veces le llaman perdón. Y eso no es perdón. El perdón implica olvidar. Con la gracia de Dios, no sentirse herido o remordido por eso. No sé, pero eso debe ser muy difícil. Por lo tanto, hermanos, mira, tengamos cuidado con exponernos, porque el pecado es tan traicionero. Y a veces nos puede caer por donde menos lo esperamos. La otra palabra es anomía. A es contra y nomo es ley. Es contra la ley. Que ya la habíamos visto, sí. Esta es igual que la otra, que la primera que vimos. Violar la ley. Y esta es la palabra que aparece en San Mateo 7:23. Recuerda que en San Mateo 7:23 dice en el verso 21 que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, que no basta ser religioso para ser salvo. Pero luego dice en el verso 22 que muchos le reclaman a Jesús, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos.
Y Jesús les dice, o sea, eran religiosos. Y Jesús les dice en el verso 23, apártense de mí, no os conozco, obradores de maldad. Y la palabra que aparece ahí por maldad es anomía. Anomía significa violar la ley de Dios. Es decir, lo que Jesús les quiere decir es: yo a ustedes no los conozco, apártense de mí, violadores de mi ley. Violadores de mi ley. Muy bien, así que, y la última, ofeilema, es otra palabra que aparece para pecado en el Nuevo Testamento y significa no pagar una deuda o dejar de cumplir un deber. Por ejemplo, Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O no pagar una deuda, San Mateo 6:12. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No pagar una deuda. A veces se nos hace fácil, y yo creo que sucede mucho así entre estudiantes. Présteme 500 y después se hace el de la orejita gocha y no los paga. Mejor diga regálemelos, con eso no asume un compromiso. Pero si dijo préstemelos, devuélvalos. Páguelos, porque deuda es deuda, así sea grande o chiquita. Y cuando la persona a veces cobra lo que le prestó, si es poquito, dices, mucho miserable cobrar una pequeñez de esas. No, es que no es que sea miserable, es que deuda es deuda. Por eso, si usted no quiere pagarla, mejor diga, regáleme 500. Ya sabe que lo recibió, fue regalado, si no asumió ningún compromiso. Pero prestar y no pagar, y los adventistas, tristemente, hay mucha fama en ello. Dicen algunos comerciantes que venden a crédito que los peores clientes tristemente son los adventistas. Porque cogen la mercancía y después no la pagan. No la pagan. Y uno como colportor se ha dado cuenta también de que los hermanos a veces compran los libros y después se hacen los olvidadizos como si no debieran nada. No pagar una deuda también es pecado. Pecado. Ojo con eso. Muy bien, así que ahí se nos terminan las filminas por ese lado. Mira, para Dios no hay pecado pequeño. Hay consecuencias pequeñas o grandes dependiendo del conocimiento de la verdad que la persona tenga. ¿Qué hora es? Wow, ya se me acabó el tiempo. Y no me gusta pasarme mucho porque los niños empiezan a mirarme así como diciendo, usted está muy demorado. Y los grandes también. A veces veo unos ojitos que comienzan a hacerle como miradas tiernas, a mirarlo así como con cariño y le achican a uno los ojos. Esas miraditas ahí ya me preocupan. Pero hermanos, mira, ¿sabe? Algunos he escuchado, y voy a finalizar con esto para no demorarme tanto. He escuchado a algunos hermanos que dicen, mira, uno puede pecar y arrepentirse, y vea lo que le pasó a David. David pecó feo, ¿o no? Sí, claro. Cometió adulterio y asesinato, premeditado, porque buscó la manera de deshacerse de ese hombre debido a que no le pudo achacar el muchachito que le había hecho a la esposa de él. Y entonces aquí la manera de tapar el asunto es mandarlo matar. Y él tenía el poder para hacerlo. Y se arrepintió y Dios no lo quitó de su reinado. Pero ¿sabe cómo lo hizo Dios entrar en razón a él? A través del profeta Natán. A través del profeta Natán, que Dios lo mandó y le dijo, vaya, hable con el rey.
Y el profeta Natán fue y le contó una parábola. Mi rey, ¿cómo le parece que a un hombre rico le llegaron unas visitas? Él tenía muchas ovejas, pero le llegaron unas visitas y este miserable va y le quita a un pobre la única ovejita que tenía. Lo estoy contando en mis palabras. Y entonces David se aira con eso y dice, ese hombre tiene que pagar 4 veces la cordera que le quitó. 4 tantos. ¿Y quién era ese hombre? Él mismo. ¿Y sabe? Mira, David pagó las consecuencias. David se arrepintió. Y se arrepintió de corazón y Dios lo perdonó. Pero tuvo que pagar las consecuencias. Y una de ellas el Señor le dijo, la espada jamás se apartará de su casa. Y 4 de sus hijos, de los hijos de David, 4 murieron por esa causa. El primero en morir fue el hijo del adulterio. El hijo del adulterio. Y a David le dolió y lloró, pero murió. Y luego, mira, vamos a ir al texto para que, eso está en Primera de Samuel. ¿Primera de Samuel o Segunda de Samuel? Primera de Samuel. Segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 12, 5 y 6, David se echa la sentencia sobre sí mismo. Ahora, ¿cuáles son las 4 corderos con que él le toca pagar? Primero, Segunda de Samuel 12, 15 al 18, el niño hijo de Betsabé muere. Segundo, Segunda de Samuel 13, 14. Esa más bien, la segunda, esa es como la ñapa, que Amnón viola a su hermana Tamar. Esa es una ñapita. Entendemos la palabra ñapa, ¿cierto? En nuestro lenguaje colombiano. Es una pequeña adición, un encime. Cuando uno compra algo y dice, ¿me da la ñapita? Entiendo que en Venezuela no se puede decir así porque lo entienden otra cosa. A un pastor le pasó y allá la ñapa la toman por otra cosa y no se puede decir allá eso. En algunos lugares, no sé si en todos. Pero, ojo, esa es apenas la ñapita. Pero la segunda cordera por la que David le toca pagar es que a raíz de ese pecado de Amnón, Absalón mata a Amnón. Segunda de Samuel 13, 28 y 29. Absalón, hijo de David, mata a su hermano Amnón por haber violado a su hermana. Esa es la segunda. La tercera, Segunda de Samuel 18, 14 y 15. Absalón se rebela contra David y quiere usurpar el reino y es muerto. Muere la tercera corderita o corderito. Y el cuarto hijo, Adonías, hijo de David, quiere usurpar también el reino y quiere tomar, ojo con eso, quiere tomar la última esposa de David como mujer para él. La jovencita, la doncella que le trajeron para que calentara a David y lo cuidara. Dice la Biblia, David no la conoció, es decir, ya no tuvo intimidad con ella, pero fue una esposa de David. Y aunque no era la mamá de Adonías, pero cuando una persona se casa con otra que tiene hijos, esos hijos Dios los empieza a calificar como si fueran propios. Y si se mete con uno de ellos, se lo califica como incesto.
Eso lo describe el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, donde un miembro de la iglesia de Corinto, bien Simber, le ayudaba al papá con una de sus esposas, es decir, con una madrastra. Y la Biblia lo consideró incesto. Eso es delicado. Ahora, al pretender eso, Salomón, que ya era el rey, dijo: has hablado contra su propia vida, y mandó que lo mataran. 4. Así que ojo, por eso dice el Señor en Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Las consecuencias, así, si alguno puede apoyarse en David para cometer un acto semejante, sepa que las consecuencias le vienen, así usted se arrepienta y le pida perdón a Dios. Las consecuencias le vienen. Por eso mejor, los que ya somos casados, mejor ame a su esposita, trátela bien, que ahí tiene lo que usted necesita. Y la esposita, ame a su esposito, trátelo bien, que ahí tiene lo que usted necesita. Pero no busque maldición y consecuencias terribles. Porque si hay algo que mancha el matrimonio, como la mancha de plátano sobre una prenda nueva que no se puede quitar, es el adulterio. Eso sí, uno puede váyase a alguien con la ropa de sábado a cortar un racimo de plátano y mánchesele la camisa. Usted la lava, la camisa le queda limpia, pero la mancha le queda ahí. Y el que comete adulterio le puede pedir perdón a Dios, sí, es verdad, pero la mancha queda ahí. Ya en su relación con Dios tiene esa mancha. Tiene esa mancha. Quizá por esa mancha no se pierda, pero manchó ese hogar, ese pacto. Por lo tanto, mis queridos, Dios nos ayude para que no vayamos a caer en semejantes cosas que ponen en riesgo una salvación tan grande. Porque mira lo que nos hace, la invitación que nos hace Dios. Con esto, ahora sí, la invitación final que nos hace el Señor, el llamado. Hay 2 textos. Uno, Isaías 27:5. ¿Qué dice el Señor a través del profeta Isaías, capítulo 27, en el verso 5? ¿Alguien se quiere acoger a mi amparo? Que haga conmigo paz, dice el Señor. Que haga la paz conmigo. ¿Y cómo hacemos la paz con Dios? Con un arrepentimiento sincero e ir hacia Él. No importa cuántas veces haya fallado, lo que importa es por fin tomar una decisión correcta de un arrepentimiento verdadero e ir hacia Dios, que Él con seguridad nos va a recibir. Porque mira, si yo fallo, me arrodillo, le pido perdón a Dios, vuelvo y fallo, me arrodillo, le pido perdón a Dios, vuelvo y fallo, me arrodillo, le pido perdón a Dios, estoy jugando con el perdón. Y eso no desarrolla el carácter, eso no es arrepentimiento, es simplemente reconocimiento y dolor por lo cometido y temor por las consecuencias que puedan devenir, pero no es arrepentimiento. El arrepentimiento lo describe la Biblia de otra manera. Por ejemplo, en los Proverbios dice, el libro de Proverbios, que se me olvida la cita ahorita, dice que ¿qué? Ahora se me fue. Pero bueno, Job 34:20. ¿Qué dice Job 34:20? Que eso describe verdaderamente el arrepentimiento.
No, perdón, ese no es. Job 34, 32. Me cruza. Enséñame lo que no sé. Y si hice mal, no lo volveré a hacer. Eso es verdadero arrepentimiento. Pido perdón por lo malo que hice, pero no lo voy a volver a hacer. Si lo vuelve a hacer, ¿es arrepentimiento? No. No. Por eso, mis queridos, el secreto es tener la simiente de Dios, arrepentirme verdaderamente y no seguir en el juego satánico de que peco, rezo y empato. De esa manera no se soluciona, antes se empeora. El verdadero arrepentimiento implica reconocimiento, implica pedir perdón e implica apartarse de ese pecado. Por eso 1 de Juan 1:9 también dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero el texto no termina ahí. Dice, y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que hay un trabajo que tiene que Dios seguir haciendo si yo se lo permito, después del perdón que yo haya pedido. Que es limpiarme de ese deseo de maldad que hay en mí. Dios no deja nada incompleto. Lo hace bien si yo se lo permito. Por eso, mis queridos, queremos pedirle a Dios que nos ayude a tener una relación con Dios, a tener su simiente en el corazón, a poder vivir apartado del pecado. ¿Sí? ¿Cuántos quieren pedirle a Dios eso? Amén. Y aún los que no han hecho su pacto con Dios a través del bautismo, háganlo, pero mantengan una relación viva con Jesús para no volver a, como dice el proverbio, lo dice de una manera que es como desagradable para nosotros, para no volver como el perro a su vómito o como el puerco a su charco.